Esto está a fuego totalmente acá arriba, ¿eh? El que quiere sentir un poquito, nada más tiene que subir al trono del Señor. Alabado sea el Señor. Que Dios bendiga abundantemente al ministerio de alabanza de nuestra congregación. Que Dios bendiga al ministerio de alabanzas. Que Dios bendiga a cada miembro de esta iglesia, casa de oración para todas las naciones. Vamos a pedirle que usted pueda ponerse de pie. Usted pueda buscar en su Biblia, en el libro de Job, capítulo 1, y usted me va a acompañar a leer a partir del versículo 20, pero no sin antes hacer una oración. Vamos a orar al Dios Todopoderoso en esta mañana, casi tarde. Amante Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por el privilegio que nos da, Señor, de congregarnos todos juntos en armonía. Mi Dios, quiero presentarme delante de ti en este tiempo. No soy digno, Señor, de estar parado acá, pero a ti te ha placido, Señor, que en esta mañana pueda compartir tu palabra. Mi Dios, habla tú a tu iglesia. No quiero, Señor, que sean palabras humanas, sino palabras tuyas, Señor, que salgan a través de mí. Úsame solamente como instrumento tuyo, Señor, en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Job, capítulo 1, ¿lo tienen? Amén. Capítulo 1 a partir del versículo 20. Vamos a leer 3 versículos, específicamente del 20 al 22, y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. En la mañana de hoy estaremos hablando bajo el tema: cuando todo se derrumba, Dios sigue en pie. Cuando todo se derrumba, Dios sigue siendo fiel. Y todos en algún momento de nuestras vidas hemos enfrentado momentos en el que sentimos que la tierra, que el suelo se abre debajo de nuestros pies. En ocasiones recibimos un diagnóstico inesperado. En otras ocasiones recibimos una llamada con una noticia desagradable. Pero también pudiéramos estar recibiendo una traición de alguien que no pensábamos recibir nunca. De pronto lo que creíamos que era estable se empieza a desmoronar, se empieza a destruir. Y así es como comienza el relato en este capítulo 1, en el contexto del capítulo 1 del libro de Job. Job era un hombre de acuerdo a la palabra, recto delante de la presencia de Dios, que en cuestión de horas, que en cuestión de tiempo, que en cuestión de minutos lo perdió todo. Job perdió sus bienes, Job perdió sus empleados, Job perdió a sus hijos, Job perdió su salud. Lo más impresionante de todas esas pérdidas es que Job no decide maldecir a Dios. Job no decide apartarse de Dios. Job no decide rebelarse contra Dios. Lo que Job decide es adorar a Dios. Y es en esta reacción que descubrimos que la fidelidad de Dios no se revela en la ausencia de las tormentas. La fidelidad de Dios no se revela en la ausencia de las pruebas, sino en la certeza de que Dios sigue en pie cuando todo lo demás se desmorona, cuando todo lo demás se cae. Dios sigue siendo fiel, aleluya.
Job no vivía una vida desordenada. Job vivía de manera desorganizada. Vivía desordenadamente. No, Job no vivía una vida desordenada. Su reputación delante del Señor era intachable. Era un hombre próspero, era un hombre amado por toda su familia, era un hombre respetado por toda la comunidad en donde él vivía. Pero la palabra de Dios nos muestra que su vida fue sacudida por una prueba que no tiene precedente humano delante del Señor. Aparte de la prueba que tuvo que pasar el Señor Jesucristo, que tuvo que morir en la cruz del Calvario, no se refleja una prueba más grande de la que pasó el amigo y hermano Job. Aleluya. Alabado sea el Señor. Dios quería mostrarle algo muy importante a Job, y era que su fidelidad y su soberanía están por encima de las circunstancias que estaba viviendo Job. Este libro de Job es un testimonio no solamente de la resistencia humana, sino un espejo que nos enseña a confiar en el carácter de Dios, aun cuando no podamos entender el plan de Dios. ¿Me doy a entender? Amén. Me doy a entender. Nosotros no estamos para entender el plan de Dios. Esa no es nuestra función. Nosotros estamos para creer que Dios es Dios. Amén. Hoy vamos a reflexionar bajo 3 principios básicos en estos 3 versículos que acabamos de leer. Y el primero que vamos a ver, el primer punto que vamos a ver, es que la prueba no anula la soberanía de Dios. Otra vez, la prueba no anula la soberanía ¿de quién? De Dios. El relato de Job, lo primero que podemos entender en este relato es que nada de lo que le ocurrió a Job escapó del control de Dios. El texto nos muestra que Satanás tuvo que pedir permiso para llegar a la vida de Job. ¿Lo recuerdan? Amén. Eso significa que aunque la prueba sea dura, aunque la prueba sea fuerte, Dios sigue gobernando en medio de la prueba. No importa la prueba que tengamos que pasar, podrá ser una prueba dura, pero Dios sigue gobernando en medio de la prueba dura. Amén. Aquí encontramos un principio importantísimo que necesitamos recordar, y es que Dios no es sorprendido por nuestra crisis. Él ya sabe lo que vamos a enfrentar. Él sabe lo que enfrentaremos, y aunque a veces no lo podamos entender, Él permite ciertas cosas, Él permite ciertas pruebas para cumplir un propósito que solo se podrá revelar en el tiempo de Dios. Así como pasó en Job, Dios permitió que atravesara por ciertas pruebas, y al principio Job no pudo entender lo que estaba pasando. No tenía Job que entenderlo. Nosotros no tenemos que entenderlo. Job entendía que él tenía que adorar. Nosotros entendemos que tenemos que adorar. Amén. Muchos piensan que cuando algo malo pasa es porque Dios ha perdido el control. Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios es soberano. ¿Qué es Dios? Soberano. Dios es soberano. Lo que quiere decir que todo lo que ocurre, sea bueno, sea malo, dependiendo cómo nosotros lo entendamos, está bajo el gobierno, está bajo la dirección de Dios. En el caso específico de Job, Dios declaró la integridad de su siervo, y aún así permitió que fuera probado. Entonces, ¿quién le asegura a usted que usted y yo no vamos a ser probados? Vamos a tener que pasar por la prueba. Esta idea, esta tesis rompe el falso criterio de que la fidelidad de Dios o la fidelidad a Dios siempre nos llevará a ser libres de problemas. Eso no funciona de esa manera. La verdad es que muchas veces es todo lo contrario. Dios quiere mostrar su gloria a través de la crisis, a través del problema, a través de la prueba. Dios quiere mostrar su gloria cuando somos sometidos al fuego. Lo que pasa es que muchas veces no queremos ser sometidos al fuego, ¿verdad? A veces no queremos ser sometidos a la prueba. Bendito sea el Señor. La soberanía, amados,
del Señor significa que Él tiene la última palabra. ¿Quién tiene la última palabra? Dios tiene la última palabra. No el enemigo, no nuestra enfermedad, no nuestra condición, no aquella cosa que hemos perdido. Solo Dios tiene la última palabra. Todos están sujetos a la autoridad del Señor. Nuestra enfermedad está sujeta a la voluntad del Señor. Nuestra crisis económica está sujeta a la autoridad del Señor. Nuestra prueba está sujeta a la voluntad y poder de nuestro Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Esto nos da seguridad, porque aunque no sepamos lo que pasa, sabemos que nada escapa de la mano de Dios. En la vida de Job, el permiso de Dios marcó un límite a la prueba. Satanás podía tocar todo lo que tenía Job, y lo hizo, pero no podía tocar la vida de Job. Satanás puede tocar todo lo que tenemos, pero no puede tocar nuestra vida, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Aleluya. Cuando todo se derrumba, lo primero que llega a nuestra mente es que todo está fuera de control. Pero la verdad bíblica es que todo sigue bajo el control de Dios. Esa es la realidad, amados. Aunque nosotros no podamos percibir eso, todo sigue bajo el control divino de Dios. Esto no significa que la aflicción sea menos dolorosa, sino que la aflicción es menos definitiva en nosotros. Job, al recibir la noticia devastadora, pudo haberse derrumbado. Job pudo haberse rendido. Pero él entendió que la prueba no era un accidente. Él entendió que la prueba no estaba fuera del contexto de Dios, sino que era parte del plan que todavía él no podía entender. Él estaba claro de eso. Y esta verdad muchas veces es incómoda, porque queremos a un Dios que siempre diga sí a nuestras oraciones. Queremos a un Dios que no permita que tengamos que sufrir. Queremos a un Dios que no permita que tengamos que atravesar por el dolor, que tengamos que atravesar por las pruebas. Sin embargo, mi amado hermano, un Dios que nunca permite la prueba sería un Dios que no permitiría que crezcamos a la estatura perfecta de Cristo. Es necesario que tengamos que ser probados. La fe que nunca se prueba es una fe superficial, no es una fe verdadera. Dios en su soberanía permite que tengamos que atravesar por diversas pruebas, por diversas temporadas de quebranto, para fortalecer nuestras vidas espirituales, para fortalecer nuestras raíces espirituales. La vida de Job es un testimonio de que la soberanía de Dios no se rompe ante la adversidad, sino que se revela a través de la prueba. Eso es, aleluya. Amados, si en nuestras vidas existe alguna área que sintamos que se está derrumbando, existe un área que sintamos que se está cayendo, lo más normal es que pensemos ¿dónde está Dios? Eso es lo más normal humanamente hablando. Si se cae la salud, si se deteriora la salud, ¿dónde está Dios? Si se deteriora, si se acaban los recursos, ¿dónde está Dios? Si tengo problemas familiares, ¿dónde está Dios? Si mi ánimo está decaído, ¿dónde está Dios? Aleluya. La respuesta a dónde está Dios, usted y yo la sabemos, es clara, aleluya. Dios sigue en el mismo lugar. Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue gobernando con justicia. Dios sigue siendo verdadero. Esa es la realidad, aleluya. La soberanía de Dios es la garantía de que al final de todo
de que al final de todo no está en manos del enemigo, no está en manos de nuestras circunstancias, no está en manos de nuestras pruebas, sino en las manos de aquel que nos ha creado a usted y a mí. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Y entender que la prueba, que la aflicción no anula la soberanía de Dios, cambia entonces nuestra perspectiva. En lugar de ver la crisis como un castigo, empezamos a verla como una oportunidad de conocer más a fondo el carácter mismo de Dios. Job no entendía cuáles eran las razones, pero sí sabía que Dios estaba en mando. Él sabía que Dios tenía el timón. Él sabía que Dios estaba en control. Él tenía fe en el Señor. Y ese entendimiento fue suficiente para no renunciar. Fue suficiente para no cambiar su ruta. Así también nuestra confianza no debe basarse en lo que vemos, sino en quién, aleluya, nosotros creemos que es Dios. Lo segundo, amado hermano, que quiero que veamos en esta mañana, es la importancia de la adoración en medio del dolor. La importancia de la adoración en medio de la crisis, en medio de la prueba. Después de escuchar todas las noticias devastadoras que escuchó Job, que un ser humano pueda escuchar, pueda percibir, dice la palabra que Dios se levantó. Dice la palabra que Job se rasgó su manto. Dice la palabra que se rapó la cabeza. Dice la palabra que se postró en tierra. ¿Usted sabe para qué? Para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es una de las escenas más impactantes que podamos ver en la Escritura. Humanamente lo esperable hubiese sido el llanto. Lo esperable hubiese sido el enojo. Lo esperable hubiese sido que una persona renunciara a la fe en Cristo, a la fe en Dios. Sin embargo, la reacción de Job nos enseña que la verdadera adoración no depende de nuestras circunstancias, sino del reconocimiento de quién es Dios. Adorar en medio del dolor es un acto de fe profunda. ¿Qué es adorar en medio del dolor? Un acto de fe profunda. No significa que no sintamos tristeza o que ignoremos nuestro sufrimiento. No, eso no. Dice la palabra que Job lloró, ¿verdad que sí? Y el lloro es un síntoma, una señal de dolor, de tristeza, ¿verdad que sí? Pero su corazón, el corazón de Job, no decidió que el dolor sería más grande que la devoción que él tenía delante del Señor. La devoción hacia el Señor, él decidió que iba a ser lo primero. Eso era lo primero, su devoción hacia el Señor. La adoración genuina no es negar nuestra realidad, es admitir que Dios sigue siendo digno, que Dios sigue siendo fiel en medio de la realidad. Y aquí encontramos una enseñanza, otra enseñanza clave, y es que la adoración es una decisión, no es una reacción. ¿Qué es la adoración? Una decisión y no una reacción. Job pudo haberse encerrado en la amargura, pero eligió doblar sus rodillas. En el momento más oscuro de su vida, decidió que su respuesta no sería alejarse de Dios, sino que sería acercarse cada vez más a Dios. Esto nos muestra que la adoración en medio de la prueba es una elección que refleja nuestra confianza en la fidelidad del Señor. Eso refleja nuestra adoración. A veces pensamos que solo podemos adorar al Señor cuando todo está en orden, cuando nuestras cuentas están pagadas, cuando no tenemos ninguna deuda, o cuando nuestra salud está estable, o cuando no tenemos problemas familiares. Cuando tenemos esos problemas familiares, ¿verdad? Cuando nuestra familia está destruida, cuando nuestro ánimo, como les decía inicialmente, está caído.
Pero Job demuestra que la adoración más poderosa nace en el momento del quebranto. La adoración más poderosa nace en la prueba. Ahí es cuando nace. Cuando adoramos en medio de las pruebas, en medio de las lágrimas, estamos enviando un mensaje claro. Y es que nuestra fe no depende de lo que tenemos, sino de quién tenemos en nuestra vida, que es Cristo Jesús. Aleluya. ¿Quién tiene a Cristo Jesús aquí? De eso depende entonces. Tenemos a Cristo Jesús. La adoración en medio del dolor puede ser también un testimonio hacia los demás. Las personas en ese momento, más adelante, si estudiamos el libro de Job, sabemos que sus amigos trataron de desmotivarlo. Pero en ese momento, en el capítulo 1, quizás no vieron a un hombre destruido espiritualmente. No lo vieron destruido, sino a alguien que, a pesar de estar roto emocionalmente, seguía reconociendo la grandeza divina de Dios. Esa clase de fe de Job es una fe que inspira, es una fe que confronta, es una fe que abre las puertas para que otros vean la realidad de un Dios que sostiene a sus hijos. Y esto no lo quería decir, pero lo voy a decir. Esto me recuerda en una de esas tantas veces que tuve que atravesar por un proceso de fisioterapia y electroterapia por un problema neurológico. Recuerdo que el fisioterapeuta me pregunta en una ocasión: Vladimir, ¿tú realmente crees que Dios existe? ¿Tú realmente crees que Dios está contigo? Y yo le pregunto: pero hermano, una persona que se había apartado del evangelio, era cristiano, nació en el evangelio y se apartó del Señor. Y yo le decía: hermano, pero ¿por qué tú me preguntas eso? Y él me decía: es que a ti te pasan demasiadas cosas, hermano. Oye, cuando a ti no tienes un problema en las piernas, tienes un problema en los brazos, tienes un problema en la cabeza, tienes un problema del azúcar, pero tú tienes 70,000 problemas, pero Dios no existe. Y yo, ¿cómo? No, mi hermano, mira, eso no funciona de esa manera. Eso no funciona así. Aunque mi cuerpo sea rasgado, aunque mi cuerpo sea destruido, mi gozo depende del Señor y sigo creyendo en el Señor. No importa que el huracán llegue, no importa que el mar se levante, estamos fundamentados sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Y es que la adoración, amados, en la prueba tiene un efecto sanador. Tiene un efecto sanador. Cuando adoramos, incluso sin entender, cambiamos nuestro enfoque, cambiamos nuestro dolor hacia la grandeza divina de Dios. Esto no significa que nuestro dolor vaya a desaparecer. Esto no significa que nuestros problemas vayan a desaparecer. Esto no significa que nuestra prueba vaya a desaparecer. Pero sí significa que nuestra vida se va a fortalecer y que nuestra fe se va a elevar a lo más alto. Aleluya. En el caso de Job, adorar no le devolvió a sus hijos ni sus bienes en ese momento, pero le permitió, le dio la fortaleza para atravesar el proceso que Dios había establecido. Si hoy, amados hermanos, nos encontramos en medio de una prueba, adorar pudiera ser lo más difícil y a la vez es lo más necesario. Es lo más necesario. No tenemos que esperar que el dolor termine para levantar nuestras manos. Eso no funciona así. De hecho, es en el valle, es en el campo de batalla donde la adoración tiene peso y tiene poder. Aleluya. Bendito sea el Señor. Adorar en medio del dolor es reconocer que Dios sigue siendo Dios y que nuestra confianza no se quiebra, sino que se mantiene firme delante del Señor. Lo último, mis queridos hermanos, que quiero mencionar en esta mañana
es la importancia de reconocer que Dios sigue siendo digno, que Dios sigue siendo fiel. Job termina diciendo lo siguiente: Jehová dio y Jehová, otra vez, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito. Esta declaración es un reconocimiento de que todo lo que tenemos viene de Dios, y por lo tanto Él tiene autoridad sobre todo. Job entendía que su adoración y su fe no estaban ligadas a las bendiciones que había estado recibiendo, sino en el carácter eterno y en la fidelidad de Dios. Él estaba claro de eso. Reconocer que Dios sigue siendo digno implica que su valor, implica aceptar que su valor y su gloria no cambian con nuestras circunstancias. Dios es digno cuando nos bendice. Claro que Él es digno cuando nos bendice, pero también es digno cuando permite que perdamos algo, cuando permite que tengamos que atravesar por la prueba. Job nos recuerda que la fidelidad divina no depende de lo que nosotros percibamos como bueno o malo, sino de quién es Él por naturaleza. De eso depende. En nuestra cultura, y veo como que ya vinieron, y es que se me acabó el tiempo. Bendito sea el Señor. En nuestra cultura, amados hermanos, es común asociar la fidelidad de Dios con la prosperidad material o con la ausencia de problemas. Pero este texto del libro del capítulo 1 de Job, en los versos 20 al 22, derriba esa tesis, derriba esa idea, derriba esa mentalidad. La fidelidad de Dios no se mide por cuántas cosas buenas tenemos, sino por su permanencia constante a nuestro lado. Incluso en los peores momentos, Dios está a nuestro lado. Job no negó su dolor, pero sí afirmó la inquebrantable dignidad de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Y reconocer que Dios sigue siendo fiel también es un acto de sumisión. ¿Qué es? Un acto de sumisión. Es como decir: Señor, no lo entiendo, pero confío en todo lo que tú haces. Sin entenderlo, yo confío porque tengo fe en ti, Señor. Reconocer que Dios sigue siendo fiel es rendir nuestro deseo y aceptar que la sabiduría de Dios es más alta que la nuestra. Job no tuvo toda la respuesta en ese momento, pero no dejó de reconocer que Dios merecía ser adorado. Dios merece que sea adorado. Y este reconocimiento es una batalla interna. Hay una lucha entre lo que es la lógica humana y entre lo que es la fe. La lógica humana dice: si Dios fuera bueno, no permitiría que personas mueran. Si Dios fuera bueno, no permitiría que las personas sufrieran de hambre. Si Dios fuera bueno, no permitiría que las personas se enfermaran. Si Dios fuera bueno, todo el mundo tuviera que tener dinero. Pero la fe dice que Dios es bueno incluso si no entiendo el problema. Dios es bueno en medio y en no medio de la prueba. Dios sigue siendo bueno, aleluya. Bendito sea el Señor. Job se paró del lado de la fe, eligiendo bendecir el nombre de Dios, aun cuando su vida estaba siendo hecha pedazos, estaba siendo hecha añicos. ¿Quién puede sentirse identificado con Job en esta mañana? Y si Job sufrió todo eso, ¿usted cree que usted y yo estamos sufriendo eso? No lo estamos sufriendo. Job sufrió más que nosotros.
¿verdad así? Y Job logró superar las pruebas a través de su fe en Cristo y el Señor. Aleluya. Cuando admitimos que Dios sigue siendo digno, estamos afirmando una verdad eterna que trasciende nuestras emociones. Nuestras lágrimas pudieran nublar nuestra visión en un momento determinado, pero no pueden cambiar la esencia misma de quién es Dios. Él sigue siendo santo. Dios sigue siendo justo. Dios sigue siendo bueno y sigue siendo fiel, porque esa es su naturaleza, amado. Esta declaración de fe es como un ancla que nos sostiene cuando las olas del mar se levantan sobre nuestras vidas con el objetivo de hundirnos. Pero si tenemos esa fe, no nos vamos a poder hundir, porque el Señor está con nosotros. La fidelidad de Dios, estoy casi terminando. La fidelidad de Dios es inmutable. ¿Qué es la fidelidad de Dios? Inmutable, aleluya. No se ve afectada por nuestras pérdidas ni por nuestras dudas. Al reconocerlo, nos alineamos con la verdad eterna y encontramos la paz de Cristo, aún sin tener todas las explicaciones. Job nos da un ejemplo poderoso. Aún sin entender el porqué de su dolor, él eligió bendecir a Dios. Ese es el corazón de una verdadera fe. Esa es la verdadera fe, amados. Y a modo de síntesis, cuando todo se derrumba, la fe genuina se pone a prueba y la fidelidad de Dios se revela con mayor claridad. Job nos muestra que la soberanía de Dios no se anula con la prueba. No se anula. Nos muestra que la adoración no depende de nuestra comodidad y que su dignidad y fidelidad son inmutables. El dolor no es una señal de abandono. No, mi hermano. Vamos a seguir teniendo dolor, pero no estamos siendo abandonados por el Señor. El dolor es un escenario donde Dios sigue siendo Dios. No siempre recibimos respuestas inmediatas, pero siempre recibiremos la presencia constante de Dios en todo momento. Lo que se pierde en lo visible, lo que podemos perder visiblemente, nunca podrá compararse con lo que se gana en la eternidad. Nunca. Podemos perder todo, pero nuestra salvación está firme en Cristo. Amén. Esa certeza nos recuerda que la historia no termina con una tragedia, sino que termina con la gloria divina de nuestro Señor. El libro de Job es una invitación a cambiar nuestra perspectiva. Podemos ver las pruebas como interrupciones dolorosas, o la deseamos ver como una oportunidad de conocer más a fondo el carácter de Dios. Job decidió adorar cuando cualquier otro hubiera querido maldecir. Job decidió confiar cuando las razones no eran claras. Esa es la realidad. Esa es la fe que honra a Dios y que testifica ante el mundo que Dios sigue siendo digno. Así que, amados, aunque las pérdidas sean reales, aunque nuestras lágrimas sean inevitables, podemos y debemos decir, como dijo Job: sea el nombre de Jehová bendito, porque aunque todo se derrumbe, nuestro Dios sigue en pie, nuestro Dios sigue siendo fiel y digno de toda nuestra adoración. Y yo quiero terminar en esta mañana casi tarde con una anécdota final. Y es que había en una ocasión unos misioneros africanos. Y esos misioneros africanos debían viajar a un lugar, a una zona que había sido una aldea que había sido impactada por un huracán, que había sido impactada por un ciclón. Ese ciclón se llevó todas las chozas
que había en la aldea. Ese ciclón se llevó todos los cultivos que había en la aldea. Se llevó todas las pertenencias de las personas. Se lo llevó todo. Entre los pocos sobrevivientes que quedaron, había una ancianita. Una ancianita que perdió a toda su familia. Una ancianita que perdió todo lo que poseía. Al día siguiente, cuando los misioneros llegaron con ayuda, la encontraron en medio de los escombros, en medio del desorden. Y la encontraron, amados, cantando un cántico de alabanza al Señor. Los misioneros empezaron a llorar sin entender lo que estaba pasando. Y le preguntaron a la señora: ¿cómo puedes tú cantar en medio de esta situación? Y la señora, la viejita, la doñita le dijo: porque el ciclón se lo llevó todo, pero no pudo llevarse a mi Señor. Él sigue conmigo, y eso es más que suficiente para seguir hacia adelante. Casa de oración es un momento de seguir hacia adelante. Aleluya. No nos rindamos, porque grandes cosas tiene el Señor preparada para cada uno de nosotros. Lo único que necesitamos es confiar y extender nuestras manos al Señor.